Nada más se ve su sombra apareciendo ahí. Parece fantasma. Es un fantasma, el doctor Junco. Sí, doctor, buenas noches a todos. Buenas noches. Listo. Ujú. Muy buenas noches, bienvenidos a este martes de seminario virtual, seminario de Guardianes del Geoparque. Los saludamos desde Huasca de Ocampo, desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Eh, bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Se trata del doctor Gerardo Cifuentes Nava, que se va a conectar en un ratito, y la doctora Ana Cachivari Garza. Eh, Ellos son investigadores científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, ¿qué estamos haciendo en el Geoparque con estos seminarios? Pues hacer llegar la ciencia a la comunidad, que la comunidad se entere de las investigaciones, de lo que se está trabajando, porque en cierta manera nos sirve, no en cierta manera nos sirve a todos. Cada investigación tiene que llegar y bajar a las comunidades para que estemos enterados de los estudios que se están realizando y sobre todo la máxima casa de estudios del país, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a permitirme leer el currículum vitae de la doctora Ana Cachiavari. Ella es ingeniera geofísica egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado sobre las variaciones del campo magnético terrestre en el posgrado de Ciencias de la Tierra, también de la UNAM, en colaboración con la Universidad de Burgos, España. Desde el 2014 se incorporó al servicio magnético del Instituto de Geofísica, en el que colabora de manera indirecta desde 2006. Sus líneas de investigación son el estudio del campo magnético terrestre y sus variaciones y la exploración geofísica somera aplicada en forense. Pues doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar participar con el grupo de guardianes del Geoparque. Le comento, va a ver usted en pantalla que dice GGO, bueno, eso quiere decir Guardianes del Geoparque de Omitlán. Los que dicen MCH es Mineral del Chico, los que tienen H es Huasca, y bueno, por ahí va a haber S, que es Singilucan. ¿Qué estamos haciendo en el Geoparque de Comarca Minera? Estamos creando grupos de gente de entre 16 años hasta 85 años. Nosotros estamos capacitando en temas de patrimonio geológico, natural y cultural. La idea es que la misma comunidad se vuelva experta en el conocimiento de sus propios patrimonios, pero a partir de este conocimiento, pues bueno, también puedan tomar decisiones al respecto, ¿no? Porque es la misma comunidad que ahí vive, que ahí se desarrolla, pueda defender sus patrimonios. Y pues bueno, tenemos este seminario virtual cada martes en nuestra página de Facebook a las 8 de la noche, en donde pues también las pláticas se quedan grabadas para posteriores consultas. Y pues bueno, siempre tenemos algún invitado especial, un invitado que es experto en algún tema. Y el día de hoy que tenemos esta plática de geomagnetismo, que se escucha también muy fascinante, pero que a su vez también puede ser desconocida para muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy nuestros guardianes pues van a conocer esta ciencia, los estudios que se realizan en el servicio de geomagnetismo en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, pues bueno, bienvenido, bienvenida, y pues estamos aquí los guardianes. Además, pues bueno, ya está la transmisión en Facebook abierta. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Pues más bien, muchísimas gracias por la invitación y por darnos este espacio para platicar de lo que hacemos y que recientemente tuvimos la oportunidad de hacer ahí en Peña del Aire este tipo de mediciones. Entonces, justo eso es lo que vamos a platicar ahorita un poquito. Entonces,
Voy a compartir. Y bueno, ya mencionó Cami que el doctor Gerardo Cifuentes se incorpora. Estábamos en campo y nos tocó muchísimo tráfico y lluvia, entonces esperamos que se incorpore en un momentito. Y creo que no puedo compartir. Listo, Ah, ya. ahora sí. Mm, mm, es- eh, Se ve ya mi presentación y solo Ya se ve. no sé cómo se para hacer la gran pantalla completa. Presentación. Entonces, hoy lo que yo les voy a platicar es de las mediciones que hacemos sobre el campo magnético actualmente y también cómo estas mediciones tienen más de 100 años de estarse realizando en México. Eh, ay, ay. Un poco lo que les vamos a contar es tal cual como iniciaron estas mediciones. Son mediciones muy antiguas, empezaron desde la época de piratas que navegaban y usaban estas mediciones para orientarse y posteriormente se fueron haciendo más sistemáticas hasta ahora que contamos con un observatorio en el país que tiene ya más de 100 años operando. Este año justo cumple 111 años de estar midiendo el campo magnético de manera ininterrumpida y es el único que existe actualmente en el país. Justo de hecho, de ahí es de donde venimos ahorita. Está ubicado en Teoloyucan, en el Estado de México, justo por la caseta de Pozotlán. Entonces, pues ya tiene una larga historia de mediciones. Entonces, pues siempre contamos un poquito de la historia, pero a mí, asociado a la historia, también me gustaría platicar que nosotros lo que medimos es tal cual el campo magnético y una de las componentes más conocidas y con la que a lo mejor ustedes están más familiarizados es la declinación. Esto pues tiene que ver con la brújula. Sí, voy a empezar un poco con la historia y luego les platico qué es la declinación. Es cómo se empezó a ver el campo magnético. Nosotros eh, supimos que existía un campo magnético en la Tierra hasta 1600, pero desde 1000 años antes de Cristo ya existía la brújula. Esta es un tipo de brújula que existió en China. Se le atribuye la creación de la brújula a los chinos, aunque hay otras culturas que también mostraron algunos elementos similares. Al final, lo que hacían las brújulas era un elemento magnético que se orientaba o que tomaba cierta dirección. Esta brújula que vemos aquí en algún momento se consideró que se usaba para dar consejos de vida, esa es la historia que cuentan, como que esta cuchara se ponía sobre esta placa y se orientaba en cierta dirección y se pensaba que dirigía la vida de las personas o como que daba consejos. Poco a poco se vio viendo que se orientaba con cierta dirección que correspondería con el norte y fue un elemento muy importante en el desarrollo de la cultura de la humanidad porque nos permitió empezar a navegar y orientarse utilizando este elemento. Esto es lo que quería mencionar, que lo que sigue es la declinación y esta parte la vamos a ver un poquito más adelante, pero para entender todo lo que voy a platicar, la parte de la declinación es cuando nosotros ponemos una brújula, todos yo creo que alguna vez hemos tenido una brújula, siempre va a apuntar al norte magnético, que no coincide con el norte geográfico. Ese pequeño ángulo que existe es lo que nosotros conocemos como declinación magnética. Por eso es importante para para la navegación, por eso fue importante a lo largo de la historia. Entonces, desde hace 1000 años antes de Cristo se empezaron a utilizar las brújulas, se utilizaba para la navegación, se fue dándole muchos usos, pero no se sabía a qué se debía este funcionamiento. O sea, se utilizó la brújula, se fue desarrollando y perfeccionando, pero no se sabía a qué fenómeno se debía que pudiera funcionar.
Como mencioné, fue hasta 1600 cuando el astrónomo de la reina Elizabeth dice que la Tierra funciona como un imán. Él publica este tratado que se conoce como de Magnet y ahí atribuye esas propiedades, ¿no? Que se tienen estas líneas y eso es lo que hace que se funcionen las brújulas. Después de eso hubo distintos personajes que fueron contribuyendo mucho. Este es Edmund Halley, que en 1600 hizo este mapa. Él es famoso y a lo mejor lo conocen por el cometa Halley que pasó, si no mal recuerdo, en 1982. Es, y él hizo este mapa en el que encontró que la declinación, siguiendo esta línea que va por el medio del Pacífico, creo que sí se ve mi cursor, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Esta línea, si ponemos nuestra brújula, el norte geográfico y el norte magnético van a coincidir. Entonces, esta se conoce como la línea de declinación cero y este fue un mapa que hizo Edmund Halley de esta componente de la declinación magnética en 1700. Entonces, las otras líneas son líneas que tienen mismos valores de declinación, este ángulo que existe entre el norte geográfico y el norte magnético, y vamos a ir viendo cómo este fenómeno va cambiando y cómo lo hemos medido en nuestro país. Entonces, ellos son algunos de los personajes: William Gilbert, Edmund Halley. Sí, aquí no sé. Y Gauss, que es otro personaje, él es conocido como el padre del geomagnetismo. Él hizo muchas aportaciones en muchas áreas, pero una de las más importantes fue que construyó el primer observatorio magnético que se hizo en Göttingen, en Alemania, en 1832. Él también colaboró para hacer una red de observatorios magnéticos en el mundo. Propuso y dijo que debían hacerse mediciones de largo periodo para estudiar cómo se comportaba el campo y también hizo o sentó el modelo matemático para poder modelar nuestro campo magnético. Estos instrumentos que vemos en la foto son los que funcionaban en el Observatorio Magnético de Teoloyucan hasta 2010. Fueron retirados para instalarse en el Museo de Geofísica, si en algún momento tienen oportunidad de ir. Estos instrumentos funcionaban todavía al momento que se quitaron, fueron los instrumentos que funcionaron durante muchos años en el observatorio y medían las distintas componentes del campo magnético. Ahorita vamos a ver, la declinación es una de estas componentes, es la más conocida, pero el campo tiene distintos tipos de componentes y distintos tipos de variaciones. Entonces, estos instrumentos se conocen como variógrafos y cómo funcionaban es con un haz de luz que apuntaba a estos instrumentos que tenían un espejito colgado de un imán. Entonces, este imán es sensible a las variaciones del campo y hacía que el espejo cambiara la posición. Actualmente, como decía, este observatorio funciona desde 1914, sigue funcionando y claramente pues, los instrumentos ya se han ido modernizando, pero estos instrumentos son muy bonitos y siguen funcionales, solo que ya están en el museo. Y fueron, el principio que utilizan estos instrumentos fueron diseñados por Gauss. Esto fue un poco a nivel mundial y como les decía, en México, los primeros registros de mediciones que tenemos son de 1587. Fueron hechas por Thomas Cavendish, que es un pirata que fue muy famoso en su época. Él pues se dedicaba a asaltar grandes embarcaciones. En este caso estaba en la costa de Cabo Corrientes y Cabo San Lucas, o sea, en esta zona entre Jalisco y Baja California, esperando a un navío, a la nao de China para asaltarla, y ahí hizo algunas mediciones de declinación que quedan en los mapas. Estas son las mediciones que tenemos más antiguas.
Posteriormente, bueno, y así como tenemos las de Cavendish, tenemos de muchos piratas que fueron navegando en las costas y fueron dejando estos registros de declinación, principalmente porque era lo que más se usaba para la navegación. Está José Antonio Alzate, que fue un padre que, entre otras cosas, fue el inventor del flotador del baño, hizo también aportaciones en muchas áreas. Y él también en 1769 hizo mediciones en la Ciudad de México del campo magnético. Está, y justo ustedes seguramente tienen mucha más información de todo lo que aportó Humboldt, pero en 1803, en sus viajes por México, también hizo mediciones geomagnéticas. Él, junto con Gauss, fue de los impulsores de las redes de observatorios geomagnéticos. Él se interesó por este fenómeno y recorrió distintos lugares, hizo muchos viajes realizando mediciones magnéticas como las que nosotros hicimos en Peña del Aire el mes pasado. Lo que se hace es medir la declinación, como mencioné, es una de las componentes más importantes, también la inclinación. Entonces, los puntos verdes son los lugares donde realizó mediciones geomagnéticas en su primer viaje y en 1829 en esta otra zona. Y él justo entendía junto con Gauss que era un fenómeno, lo que hemos todo hablado del campo magnético de la Tierra, pues es un fenómeno global. Entonces, para poder entenderlo mejor, hay que medirlo simultáneamente en todo el planeta. Entonces él propuso y tenía la intención e hizo varios viajes convenciendo a distintos científicos, autoridades de poner observatorios geomagnéticos. Entonces, las verdes son mediciones que hizo en su primer viaje, las azules otras mediciones que realizó y los círculos rojos son mediciones, perdón, son observatorios que él de alguna manera influyó para que se construyeran. Entonces, él construyó esta red de observatorios o aportó para esta red de observatorios que no duró tanto tiempo, pero sentó las bases de las redes de observatorios que existen actualmente y de la cual nuestro observatorio forma parte. Otra cosa que aportó Humboldt para el estudio del geomagnetismo es el concepto de tormentas magnéticas. Él observó, y bueno, ya se había observado previamente, que al haber auroras el campo magnético se perturbaba. Entonces, esta imagen de abajo es el registro que él hizo de cómo la componente de declinación va cambiando durante una tormenta geomagnética. Entonces, él como tal no describió, no hizo tantas aportaciones en la descripción del fenómeno, pero el término tormenta magnética fue acuñado por él. Después de esas mediciones, tenemos también en México una larga historia de mediciones históricas y de libros que recopilan todas estas mediciones. Entonces, el primero es un libro que se publicó en 1959, en el que Rosendo Sandoval, parte del Instituto de Geofísica, hizo la recopilación de todas las mediciones que existían a lo largo de la historia. En este libro se ven el registro que les platiqué de Cavendish, algunos otros de los anteriores, y también las mediciones ya sistemáticas que se hacían en el Observatorio Geomagnético de Teoloyucan. Hay otro libro en el que se publica cómo cambia la declinación magnética en la República Mexicana en 1630, se hace la recopilación de esta fecha, y en 1989 se publica este libro de estas variaciones. El campo magnético, como les decía, cambia en muchos periodos de tiempo. Entonces, uno de los periodos más cortos y para poder estudiar este tiempo, históricamente es lo que nosotros conocemos como geomagnetismo. Es la parte histórica en la que se tienen registro de mediciones que se han hecho directamente. Para ir un poco más atrás y otras variaciones, se utilizan las rocas o vestigios arqueológicos.
pero las mediciones directas son las que conocemos como geomagnetismo y por eso el interés de recopilar esta información, por ejemplo, de 1630 y ver cómo se comportaba el campo magnético en ese momento. Después, en 1991, se hace una recopilación en la que se tienen los valores que recopiló Sandoval hasta 1950 y la actualización de las mediciones que se hicieron en el país entre 1950 y 1991, así como algunos valores de Centroamérica. Y también se hace un catálogo de todas estos puntos de medición que se tenían, ¿no? Se hace una descripción de cada una de las estaciones y lo que permite seguir realizando estas mediciones. Ahorita voy a contar un poco más de cómo se hacen estas mediciones geomagnéticas. Entonces, este es el libro que les comentaba de Sandoval y aquí es donde nos muestran la medición que mencioné, que es la de 1769, hecha por Antonio Alzate, que midió la declinación en la Ciudad de México. Está, pues, algunos personajes, está Humboldt, hay distintas mediciones desde 1769 hasta 1868, fueron mediciones como esporádicas que se hacían en la Ciudad de México y bueno, después de esto, ahorita vamos a ver que se empezaron a medir más sistemáticamente y bueno, este es el libro donde se recopilan todas estas mediciones, ¿no? Entonces, les decía, por ejemplo, aquí está la medición que hizo Cavendish en 1587 en Cabo San Lucas. Él pues midió 3 grados de declinación y hay así otras mediciones hechas por el virrey Antonio Bucareli. Hay distintas mediciones, todo esto pensando mucho en que la declinación se registraba por el interés o por la utilidad que tenía para la navegación. En nuestro catálogo viene por estados y justo incluimos esta parte de las mediciones que se tienen registradas en el estado de Hidalgo. Entonces, algunas fueron hechas por Rosendo Sandoval, ya relativamente reciente, en 1934. Algunas de las más antiguas es de 1901 por Valentín Gama, que fue un personaje también importante en el desarrollo del geomagnetismo en México. Distintas mediciones en varios lugares, ¿no? Como pueden ver, tenemos mediciones, me parece que sí, la más antigua en Hidalgo es la de 1901 por Valentín Gama. Entonces, lo que tenemos aquí, pues, es el lugar de la medición, la ubicación, altitud, la fecha en la que se realizó la medición, la declinación, que es la componente de la que hemos venido hablando, y otras componentes, que es la inclinación, la intensidad horizontal y la intensidad vertical. ¿Quién fue el observador de esa medición y dónde podemos encontrar estas lecturas? Entonces, es un catálogo y son registros de muchos años de mediciones que han venido sucediendo aquí en México. Después de estas mediciones esporádicas que vimos en la Ciudad de México, se empieza a tener interés en medir sistemáticamente las componentes magnéticas y hay algunas mediciones en el Palacio de Minería entre 1857 y 1877. Posteriormente, y lo que ya consideramos un observatorio geomagnético, la primera fecha del observatorio en México es en 1879. Se instala en Palacio Nacional, en la azotea de Palacio Nacional, el primer observatorio magnético. Este formaba parte del Observatorio Meteorológico Central. Este funcionó hasta 1887, pero para poder hacer estas mediciones o algo que nos afecta mucho a estas mediciones es cualquier objeto metálico o eléctrico que pueda afectar. Al estar nosotros midiendo el campo magnético de la Tierra, si tenemos algo que genere un campo magnético, afecta las mediciones. Entonces se construyó una torre en Palacio Nacional que afectaba estas mediciones y tuvo que ser trasladado al Observatorio Astronómico de Tacubaya, donde funcionó de 1889 hasta 1902. Aquí también por la construcción de tranvías,
tuvo que ser movido, se fue a Coajimalpa y en Coajimalpa funcionó de 1902 hasta 1911. Por esas épocas, pues estaba la revolución, entonces pues se cerró, estuvo un tiempo sin mediciones y finalmente en 1914 en el pueblo de Teoloyucan, que como les comentaba es donde está actualmente, se, se empiezan a hacer mediciones. Bueno, hay varias versiones, mencioné ahorita a Valentín Gama, se piensa que Valentín Gama estaba en el ejército que estaba en el pueblo de Teoloyucan en, en- en esas épocas y él empezó a hacer estas mediciones en 1914. En uno de los registros que también se tienen de la declinación es en este monumento, el nivel ipsográfico monumento, no sé si hayan tenido algún momento oportunidad de observarlo. Este monumento actualmente está en el costado izquierdo de la catedral, como muestra la foto de la derecha, y ahí tiene las mediciones de la declinación en 1879. Este monumento es un nivel ipsográfico que registraba la altura de los cuatro lagos de la Ciudad de México: el lago de Zumpango, el lago de Xochimilco, el lago de Tlalocan, y se me fue uno, y estaba ubicado en esta posición con estos registros, entre otras cosas, de la declinación. Posteriormente se trasladó al otro costado, pero si tienen en algún momento oportunidad, ahí tiene los valores también de la declinación de 1879. Entonces, estas son algunas de las fotos de cómo operaba el observatorio. Este fue cuando estaba instalado en el Observatorio Astronómico de Tacubaya, en el pueblo de Teoloyucan. Este es el interior del Observatorio de Teoloyucan con los variógrafos que les enseñé. Y entonces, además de tener registros de este punto geográfico donde se ha venido midiendo desde 1914, se han hecho distintas campañas y distintas recopilaciones de los valores del campo magnético en toda la República. A partir de esto se fueron construyendo cartas magnéticas o mapas de variaciones del campo magnético, donde podemos ver cómo se ha comportado la declinación principalmente en cada una de estas épocas. Entonces, algunos mapas fueron hechos por el Servicio Geológico estadounidense y otros fueron hechos utilizando los datos, por ejemplo, este de 1700, y se publicaron en 1989. Entonces, se fueron construyendo distintos mapas que voy a mostrar ahorita. Y bueno, esto justo para ver estos mapas es lo que les mencionaba de cómo se comporta la declinación. O sea, si mi brújula apuntara al norte geográfico, el valor de mi declinación sería 0. Si existe una diferencia entre este ángulo, tenemos variaciones. En este caso, cuando es una declinación este, tenemos variaciones negativas, y cuando tenemos una declinación oeste, la declinación es positiva. En el mapa que yo les enseñé, la línea de declinación 0, que también se conoce como línea agónica, que significa, bueno, A sin ángulo, estaba en medio del Pacífico. Esta línea, debido al comportamiento del interior de la Tierra, hace que el campo magnético vaya cambiando, y esta línea, o en general todo el campo, va sufriendo como variaciones. Es por eso el interés de estudiar en distintos puntos, es por eso el interés de tener un monitoreo constante del campo magnético. Y este mapa, que si no me equivoco es de 2005 o 2010, sí, 2005, por el valor de la declinación 0, es cómo fue cambiando y cómo está la declinación
más o menos. Ahorita vamos a ver mapas más recientes. Entonces, el concepto de la declinación nos permite entender bien cómo va cambiando nuestro campo magnético a lo largo del tiempo. Y ahorita vamos a ver algunas de de los mapas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Ay, que la pantalla. Entonces, este, por ejemplo, es el que les mencionaba, es el mapa de 1630. Aquí esta parte es la línea de declinación cero. Aquí estos son los puntos donde se hicieron las mediciones y a partir de aquí se reconstruyeron estos mapas. Entonces, aquí este es el mapa de 1783. Aquí la declinación cero queda por abajo. Entonces, algunos de estos mapas tienen algunos errores, algunos eh, pues no tenían tantas mediciones como para reconstruir perfectamente el comportamiento del campo magnético, pero más o menos nos permiten ir viendo cómo fue evolucionando y cómo se fue moviendo. Esto es 1783. Esta es la de 1942, más reciente. Aquí no veo la declinación cero, debe estar cercana a, pues, salir del mapa, tiene que estar ya en esta zona. Y pues así se fueron construyendo distintas cartas de cómo fue evolucionando el campo magnético en la República Mexicana. Esto es lo que les mencionaba del catálogo que se tiene de todas estas mediciones en la época que se hicieron las mediciones, por ejemplo, esta no sé qué fecha es, pero en las últimas veces que del 56 no se contaba con GPS, entonces se hacían estos croquis para referenciar dónde se instaló la medición, hacia dónde se apuntó para hacer nuestra reconstrucción de la declinación y se tiene todo este catálogo que describe perfectamente cómo se fue haciendo la medición, ¿no? Se tenían ciertos monumentos, en este caso pues se tiene registro de que este monumento no se localizó. Lo que son estas estaciones como tal son puntos donde periódicamente se mide el campo magnético. En general son monumentos muy pequeños que se visitan periódicamente, donde se mide el comportamiento del campo magnético, pero lo que ocurre en muchas ocasiones es que estaban en un lugar donde anteriormente no había ninguna construcción y posteriormente las ciudades crecen o esa zona va creciendo y esos monumentos o esos puntos geográficos son comidos por la ciudad y entonces las estaciones se tienen que ir moviendo. En el caso de Ensenada, pues es lo que ocurrió, se tenía un punto donde se hacían las mediciones, creció el área y se tuvo que reubicar. Entonces, estas son los mismos mapas. En la parte de abajo vemos el comportamiento de la declinación, creo que está muy tenue, pero es de 1990 y la declinación seguía por fuera de nuestra República Mexicana. Actualmente, la línea de declinación cero está más o menos por Tabasco y se sigue moviendo, ¿no? En 2012 pasó por Chichén Itzá, ha ido como moviéndose a lo largo y es como la tendencia natural que tiene el campo, o sea, va teniendo cierto movimiento hacia cierta dirección y bueno, como mencionaba, esto es derivado del comportamiento del núcleo externo de la Tierra, que ahí es donde se origina nuestro campo magnético, y pues tiene un comportamiento que no es totalmente estable, ¿no? En algunos momentos va cambiando en cierta dirección, en algunas zonas del planeta cambia más rápido. Entonces, por eso es importante ir midiendo cómo se comporta y cómo se va comportando regionalmente. Estos son los mapas de 2010. Aquí ya aparece la línea de declinación cero, es esta, y estos mapas se ven un poquito mejor. Entonces, está justo encima, en 2010 estaba encima bueno, en la península de Yucatán. Y bueno, esta es la componente que les platiqué, que es la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Y tenemos otra componente
que es similar, es la inclinación y es un ángulo vertical. Lo vamos a ver con una figura, pero esto nos permite ver como variaciones verticales de nuestro vector que representa el campo magnético. Este es el mapa de la izquierda de la inclinación y el mapa de la derecha nos dice la intensidad del campo magnético. Entonces, también vamos a ir viendo cómo cambia a lo largo del tiempo y cómo se comporta en la República Mexicana y cómo ha ido cambiando con el paso de los años. Entonces, esta es la red de las estaciones magnéticas de repetición. Estos son los puntos que les mencionaba, donde se mide periódicamente o idealmente se debe medir periódicamente. Idealmente se tendrían que hacer mediciones cada 5 años en todos estos puntos para ir viendo cómo se comporta nuestro campo magnético a lo largo del tiempo. No siempre es posible hacerlo por presupuesto, como mencioné, algunos puntos son reocupados. Sin embargo, pues seguimos haciendo estas mediciones y fue justo una de las que hicimos en Peña del Aire recientemente. Es un punto en el que se midieron los valores de declinación y de inclinación. Entonces, este es un mapa más reciente de 2020 de Esteban, un compañero del servicio magnético, y él recopiló las mediciones que se tenían. Son los puntos negros son las mediciones que se tienen de declinación. Los puntos verdes fue donde se realizaron mediciones de declinación e inclinación. Y el amarillo es donde se tienen mediciones de declinación, inclinación e intensidad, que son los tres mapas que vimos anteriormente. Todo esto y el medir las componentes nos permite caracterizar nuestro campo magnético. Entonces, pues nuevamente aquí en toda esta zona se tienen muchas mediciones de declinación asociadas a las mediciones históricas que se hicieron para navegación. Entonces, esta parte, y creo que es importante para entender un poco lo que he dicho, es qué estudia o cómo se comporta el campo magnético. Entonces, el campo magnético se origina en el interior de la Tierra, principal en el núcleo externo. También tiene un aporte que viene de la interacción con el Sol y también otro aporte que se debe a las rocas de la corteza terrestre. Entonces, este campo magnético sufre muchas variaciones. Unas están asociadas al interior, como las inversiones o las excursiones geomagnéticas o la variación secular, que es este cambio gradual que mencionaba, y otras están asociadas a la interacción que tiene con el Sol. Entonces, por ejemplo, a las tormentas magnéticas, a los ciclos de rotación del Sol, a algunas otras perturbaciones que vienen del espacio, y el geomagnetismo o la línea que nosotros estudiamos es justo este rectángulo que podemos monitorear la variación secular y el comportamiento y la interacción que tiene un poco con el Sol, ¿no? Son estas perturbaciones, las perturbaciones asociadas al Sol son perturbaciones muy cortas y las perturbaciones asociadas al interior son perturbaciones de millones de años, miles y millones de años. Entonces, el geomagnetismo, por el periodo que les mencionaba que podemos estudiar, que son las mediciones históricas, por ejemplo, de navegación en 1600, nos permite ver este tipo de variaciones, ¿no? No podemos abarcar periodos más antiguos y tampoco algunas perturbaciones muy pequeñas las podemos ver. Nos enfocamos en perturbaciones que podemos registrar con nuestros instrumentos y en periodos históricos. Y esta imagen es la que describe el campo magnético, el vector del campo magnético. Esta parte B es nuestro vector de campo magnético, así es como nosotros lo vamos a estudiar. Ay. Tiene este ángulo que es la declinación magnética, que es esa diferencia entre el norte geográfico y norte magnético que les mencioné. Tiene esta parte H, que es la componente horizontal, o es una manera de proyectar nuestro vector de campo magnético en el plano horizontal.
Y ese ángulo que se hace de nuestro vector con este plano es la inclinación, que es la otra componente angular y que les venía mencionando, y que en algunos viajes también antiguamente se me registraba. Tenemos la componente X, que corresponde al norte geográfico, la componente Y, que es el este, y componente Z, que es la parte que va hacia el centro de la Tierra, o nadir. Entonces, nosotros, tanto en los observatorios como en las mediciones que hacemos, buscamos caracterizar este vector B. Entonces, medimos algunas de estas componentes. Al tener 3 componentes de estas, podemos inferir las demás. Entonces, en campo en general se mide la declinación magnética, la inclinación magnética, y olvidé mencionar F, que es la intensidad del campo magnético, que nos dice qué tan grande o cuál es la intensidad de este vector. Entonces, estas son las componentes que medimos y esto es lo que les mencionaba de la red de observatorios geomagnéticos. Esto era lo que buscaban Humboldt y Gauss, hacer una red de observatorios que nos permitiera ver cómo se comportaba el campo magnético en todo el planeta, ¿no? Si hay una tormenta, ver cómo es geomagnética, ver cómo se registró en todos los observatorios, si hay cualquier tipo de perturbación o las variaciones, cómo se registraban. Entonces, en su momento, Humboldt logró una pequeña red de observatorios. Actualmente, esta es la red de observatorios que existe en el mundo y que son puntos en los que se mide continuamente el comportamiento del campo magnético. Entonces, aquí aparece Teoloyucan, que es importante porque además de ser el único en México, también es el único en la región. Actualmente ya el de Costa Rica está funcionando de regreso en Colombia, pero pues por mucho tiempo estuvo Teoloyucan y es el que aporta datos a toda esta región. También están las otras mediciones que mencioné, que son las estaciones de repetición, que no son como tal observatorios, no son puntos continuos, sino son los puntos donde periódicamente se visita y se pueden hacer más mediciones para caracterizar el campo magnético. Aquí no aparecen las de México, es el mapa que les enseñé de alrededor de 52 estaciones que miden, donde se mide periódicamente el campo magnético. Entonces, este es el comportamiento de la declinación, la inclinación y la intensidad en el observatorio de Teoloyucan. Entonces, así como estas componentes cambian geográficamente y se van desplazando, también este es el comportamiento que tienen en el tiempo. Aquí vemos la declinación en 1914, que era alrededor de 8, y cómo se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es un poquito antes de 2010. Entonces, en algún momento subió un poco y fue bajando. Este es el comportamiento de la inclinación magnética con el paso del tiempo y el valor de la intensidad geomagnética en Teoloyucan. Esta línea, la intensidad va bajando un poco. Algunas personas, algunos científicos piensan que vamos rumbo a una inversión del campo magnético donde se cambia la polaridad porque esta componente va disminuyendo su intensidad. Estas son algunas comparaciones que se hicieron de los valores de Teoloyucan con los modelos regionales. Existen, además de las mediciones que tenemos nosotros, se hacen mediciones satelitales, se tienen distintos modelos que a partir de los observatorios generan datos, entonces se tiene la modelación de cómo se fue comportando, cómo se debía comportar en Teoloyucan comparado con los distintos modelos. Entonces, igual aquí tenemos el comportamiento de la declinación, el comportamiento de la inclinación y la intensidad, de comparar los datos registrados en Teoloyucan con los distintos modelos. Este es el mapa que ya les había mostrado. Y estos son el comportamiento de la declinación en las distintas regiones, ¿no? Aquí podemos ver este mapa es del siglo XVII, como los valores regionales de la declinación en esta zona
es alrededor de 3, esta zona es de 2 a 3, y cómo se fue comportando el campo magnético con el paso, ¿no? Este es el siglo XVIII, igualmente los valores de declinación y de declinación. Este es el siglo XIX, entonces vemos cómo ha ido aumentando la declinación en estas regiones, cómo se va comportando, y también es importante mencionar que en distintas regiones la variación o qué tanto cambia es distinto a otras zonas. Entonces, este ya es el mapa actual, y estos son los valores de la intensidad de campo magnético. Entonces, en esta zona tenemos valores más bajos en el sur y va subiendo un poco hacia el norte. Entonces, la importancia de estas estaciones es que podemos ir monitoreando cómo va evolucionando, cómo va cambiando en cada zona del país todo el vector de campo magnético. Y bueno, los datos que se generan en el observatorio de Teoloyucan colaboran o son parte de los datos utilizados para hacer modelos internacionales del campo magnético. Lo que mencionaba que Gauss aportó o diseñó cómo hacer modelación de todo el campo magnético utilizando distintos puntos. Entonces, los datos que se generan en el observatorio de Teoloyucan son unos de los datos que se utilizan para generar estos modelos, y como les mencionaba, en esta zona, hay zonas en Europa que tienen muchos observatorios. En México pues solo se tiene ese observatorio, y en esta región entonces es importante para hacer estos modelos contar con mediciones de calidad y con mediciones continuas para poder hacer estos modelos. Uy, esta era una animación que creo que no se va a ver. No, creo que no. Y bueno, estos son los valores de la declinación, solo por mencionarlo. En Peña del Aire, en estas fechas que fuimos, el valor de la declinación fue de 3 grados 40 minutos y la inclinación fue de 48 grados y 5 minutos. Solo es como dato. Y pues muchas gracias. Espero se haya entendido lo que intentaba compartirles. Muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente un tema nuevo para nosotros, pero pues hemos aprendido pues también cómo se mide el campo magnético, y estamos fascinados desde la primera plantilla que nos presentó hasta, hasta ahorita. Justo estuvieron aquí hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? En Hidalgo, Sí, en, el 20 de mayo. Ujú. en Peña del Aire, y bueno, pues vinieron a hacer precisamente estas mediciones del campo magnético. Guardianes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Cami, yo tengo varias. A ver, doctor. Ingeniera, muchas gracias por su conferencia. A mí por lo menos me abrió un mundo nuevo que no conocía, no sabía yo que se podía hacer todo esto. Me interesa mucho qué relación tendría la medición de este campo con los rayos electromagnéticos del Sol. O sea, justo cuando el Sol es activo, parte de esta energía llega hacia la Tierra. Justo como tenemos el campo magnético, pues la mayoría de la energía se desvía, pero cuando llega a haber pues actividad muy fuerte en el Sol, pues afecta nuestro campo, y es cuando se llegan a presentar tormentas geomagnéticas, por ejemplo. ¿Ok? Usted nos ha mencionado varias unidades. Por ejemplo, esa que nos dijo de Teoloyuca, la declinación de 3 grados 40 minutos 48 segundos. ¿Qué unidades son? ¿Con qué unidades se mide eh, la intensidad del campo? ¿Cuáles son sus unidades? Porque en una gráfica que usted nos presentó decía 4.5, pero no decía qué unidades eran.
Sí, la declinación y la inclinación se mide en grados. Entonces, Cuando dice 4.5 son grados, sí, son ángulos y entonces lo que medimos es ese ángulo que existe del norte geográfico al norte magnético. Es un ángulo y se mide en grados. Y la ok, muchas gracias. inclinación, que es la componente vertical, también se mide en grados. Las otras componentes que mostré son, se miden en nanoteslas, es la unidad que se usa para medir la intensidad del campo magnético, las diferentes Nanoteslas. componentes, nanoteslas. Y Y, más o y- menos y en México, por ejemplo, el valor que tenemos es de alrededor de 40.000, 42.000 nanoteslas. Es este mapa, perdón, sí. Entonces, ok, esto muy mal, es no en sabía. la Ciudad de México y ahorita, por ejemplo, en Teoloyucan es alrededor de 40.000 nanoteslas y más al norte pues llega hasta 52.000 nanoteslas. Y esto, lástima que no se ve la animación, esto a nivel mundial, pues es como también algo que va cambiando. Hay distintas zonas que son más intensas, tienen mayor intensidad y hay otras zonas que son muy bajas y es un fenómeno que todavía se estudia mucho porque no hay zonas que no queda tan claro porque tienen estas anomalías a nivel mundial o cómo se dan estos cambios. Es un fenómeno que todavía se sigue estudiando mucho. La importancia de estas mediciones es, por lo que comprendí, es básicamente es más importante para la navegación, por ejemplo, la navegación aérea, la navegación marítima. Sí, o sea, se utilizó mucho para eso y todavía se sigue utilizando. O sea, siempre, si llegan a fallar todos los sistemas de navegación GPS, pues los sistemas de orientación con estos sistemas con el campo magnético funcionan. Y, por ejemplo, las pistas de los aviones se orientan con el campo magnético. O sea, se hace todavía este tipo de orientación. Ok. Y usted mencionó un espejito que estaba colgando y que se movía. Sí, es Yo, de los... Ajá, perdón. si yo tengo uno precisamente aquí ahorita frente de mí, colgando un espejito. Y he notado, aquí la habitación está contra viento y contra aire, o sea, no hay mucha influencia del aire. Y sin embargo, en ciertas situaciones he observado cómo se llega a mover ligeramente hacia un lado o hacia otro y no hay corrientes de aire. ¿Eso es por el campo magnético? O sea, en este caso, en los variógrafos, el espejito estaba colgado de un imán. Entonces, en realidad lo que se movía era el imán. Pero Entonces, por el imán, pero yo no lo tengo con imán y se mueve. sí, ahí no sabría explicar. O sea, no. Porque sí, aquí lo que era es que los imanes se registraban estas variaciones y el Variaciones. espejo se movía por el movimiento del imán. Y una última pregunta, más bien no pregunta, es una duda. Cuando circulaba yo con un auto que tenía yo, no estaba muy bien en su sistema eléctrico, observaba cuando pasaba por un sitio rumbo hacia Chiluca, allá por Ciudad Satélite, en la montaña, al pasar siempre por ese lugar, había variaciones en mi sistema eléctrico del auto y había unas rocas, más bien la montaña era de rocas en ese punto. Podríamos pensar que esas rocas son magnéticas. Pues sí hay rocas que guardan más magnetización y de hecho también fue alguna de las aportaciones de Humboldt que al pasar por una roca muy magnética observó que la brújula cambiaba. Eso sí pasa. Hay rocas que conservan más el magnetismo y hay también algunas rocas que se magnetizan por rayos. Entonces, las rocas, por ejemplo, ahí en Peña del Aire son rocas volcánicas que son más magnéticas que otro tipo de rocas, por ejemplo, que las calizas. Entonces, pues no sé qué tan fuerte puede ser la influencia y se cortó un poquito en la parte de el eléctrico, no escuché la parte anterior, pero sí Dice, a existe veces algo. llegaba a parar el auto. Mm, Pues sí, no sé, no sé si puede ser tan fuerte la influencia, pero sí hay una relación de los campos eléctricos con los campos
magnéticos y sí hay rocas más magnéticas que otras. Ok, muchísimas gracias. De nada, con mucho gusto. Yo, por favor, una pregunta, Jorge Amador. Sí, Jorge, adelante. Buenas Eh, noches, maestra. Buenas noches. El que habla Jorge Amador, soy guardián del Geoparque Comarca Minera Omitlán. Ujú. Mi pregunta es, las pirámides en la mayoría de todo el mundo están orientadas hacia el norte magnético y a través del tiempo se ha ido meneando o cambiando su posición. Hay una pirámide de reciente descubrimiento aquí en la comarca minera con motivos de la ampliación de la autopista. Dado que hay ese dato, se puede fechar la construcción de la pirámide de acuerdo a su orientación magnética del tiempo en que fue construida. Ustedes podrían, tendrán ustedes los aparatos para datar esa fecha de acuerdo a la posición del norte magnético en el tiempo de su construcción. Sí, o sea, nosotros podemos ver, sabiendo la fecha y si es relativamente reciente, ver los modelos y ver el valor del orientarla, ¿no? Con el norte. Y lo que también se hace más para ese tipo de fechamientos es arqueomagnetismo, que se ve justo en los materiales de los que se construyó, cómo estaba orientado el campo magnético en ese momento. Las Ajá, rocas tienen la capacidad de registrar el campo magnético, ver la orientación de ese momento. Entonces, muchos perfecto. fechamientos se hacen con arqueomagnetismo en zonas arqueológicas. Y exacto, ese estudio arrojaría la fecha de construcción. Sí, en principio sí. O sea, Muy bien, eso es el arqueomagnetismo, o sea, tendría que verse el proceso de construcción y algunas cosas, pero se podría analizar. muchas gracias, muy amable, muy completa la respuesta. gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Nefertari de Omitlan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues me quité de algunas dudas que yo tenía cuando estaba yo en Parque Ecológico. Hablamos mucho de esto del magnetismo, pero la verdad es que yo no lo podía explicar pues muy bien porque yo no sabía qué onda. Pero sí me surgieron dudas porque en la medición que puso usted de Tesla, no le entendí mucho, la verdad. Quisiera saber si hay un material extra que nosotros podamos observar para entenderlo mejor, fácil para entender en mis capacidades. Y otra pregunta era, ¿cuáles serían las consecuencias, bueno, para los que igual nos ven, las consecuencias más graves que podría pasar o que percibamos cerca a través de que hay estas variaciones del magnetismo? Mm, ay, que no sé cuál era la que mencionabas de Tesla. O sea, Esa la acabo de pasar. sí, nanoteslas son las unidades que utilizamos. Es como la intensidad que puede tener el campo magnético. Y en general, en realidad es un campo como muy pequeño, lo que somos capaces de, el campo de la Tierra. Nosotros no lo percibimos y cuando llega a haber perturbaciones, pues a nosotros como tal no existe alguna afectación. Se pueden afectar, por ejemplo, con las tormentas o con todo eso, los sistemas eléctricos o los sistemas de comunicación. Y lo que sí es que la importancia de este campo es que justo permite que exista la vida. Entonces, ¿qué pasaría sin este campo? Pues no podría existir la vida porque protege de toda esta energía que proviene del Sol y cuando se ve perturbado con estas variaciones, o sea, la variación secular, por ejemplo, ese cambio que dije gradual, pues no produce ningún efecto. Cuando llega a haber tormentas, esas son el tipo de afectaciones. O sea, actualmente pues dependemos mucho de las telecomunicaciones, de la infraestructura eléctrica, entonces
sí ha habido tormentas geomagnéticas muy fuertes que provocan apagones, por ejemplo, en Nueva York, en el estado de Quebec, sobre todo en altas latitudes. Entonces, sí, llegara a ocurrir alguna tormenta tan fuerte como las que ha ocurrido en otros momentos de la historia, la más grande registrada fue de 1859. Si ocurriera otra tormenta, pues podría afectar las telecomunicaciones y las redes eléctricas. Muchas gracias. Y Gracias. les podemos compartir algunos libros si les interesa. A mí sí, por fin. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, vamos a necesitar que nos comparta alguna bibliografía para que se pueda revisar por acá. Y también comercial, o sea, por parte del Instituto de Geofísica se han hecho el Geominuto y los Geofísica al Descubierto en algún momento se hizo sobre el campo magnético, entonces también ahí pueden consultar. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este, tenemos otra pregunta de Ricardo Juárez. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ricardo de Huasca, Guardián de Parque de Huasca. Este, pues encontré mucha información muy padre y muy interesante para compartir allá con la gente que nos visita. Soy guía del municipio también. Y datos interesantes que me llamaron y me resaltaron, por ejemplo, Gauss, yo lo conocía nada más como igual las que entregó bases para la estadística. Ahorita veo que también para esto de la medición de campos magnéticos me da como datos interesantes para compartir en mis recorridos. Humboldt, igual, yo pensé que nada más había descrito la geología, nada más la botánica, pero ahorita viendo que compartes que también mediciones y sentó bases de puntos de medición, wow, una información más importante para que aquellos que visitan Prismas, decir, esto aquí vino a ver directamente Humboldt y también produjo estas cosas. Y otra cosa que estoy viendo y notando, afortunadamente, estudiando la carrera de geología, me enseñaron a utilizar brújula, a utilizar mapas impresos. Y en ese momento igual aprendí a marcar puntos en esos mapas para georreferenciarlos antes del uso de GPS. Hoy en día los GPS están en el celular, marcamos muchas cosas, nos han limitado mucho. Pero ahora me gustaría que me ayudaras a entender algo. Acabo de checar mapas actuales del INEGI y no tienen una grafiquita que tenía declinación magnética. En mapas antes del 2000 todavía lo tenían. Y nosotros, yo agarraba mi brújula, más o menos, decir, la calibraba para medir eso y marcar mis puntos. Ahora con estos mapas estoy buscando y buscando y no encuentro esa medida. Ahorita que me la compartes, pues ya es eso. Pero recuerdo que también en aquellos mapas era otra medida completamente. Cada cuánto tendría que estar ajustándome, dónde la podría consultar directamente. Entonces, ese detalle de los mapas me llamó la atención bastante. No sé si tengas algo de información. Y bueno, muchísimas gracias. La información que has dado, grandiosa. Muchas gracias. Sí, pues, o sea, ese campo está cambiando constantemente y ese valor está cambiando. Eh, se pueden consultar modelos y el valor de la declinación lo podrías obtener del día que lo consultes en estas páginas que hacen los modelos. Estos modelos se actualizan cada 5 años, con mediciones cada 5 años, pero tú puedes poner la fecha y la posición de dónde estás midiendo y te puede dar el valor de la declinación. La desventaja de estos modelos, digamos, sobre las mediciones que hacemos, pues es que, como mencioné, por ejemplo, toman Teoloyucan para una zona o modelos, como que algunos datos son como interpolados para las distintas regiones. Entonces, pues siempre es mejor un valor medido. Nosotros el último mapa magnético fue de 2010, justo porque no ha habido tantos recursos para continuar con estas campañas. Entonces, creo que lo que puedes hacer es consultarlo en esta página de IGRF, que lo puedo poner en el chat, o es una calculadora magnética de la NOAA, por ejemplo, y ahí te
te permite hacer este cálculo de los valores el día de tu medición. Y te podemos compartir los mapas magnéticos que nosotros tenemos, esperando generar uno pronto. Vale, muchísimas Entonces, gracias. no sé si pongo la página en el chat o en algún lugar. Sí, en el chat está bien. Bueno, Así ya lo entonces voy a tenemos dejar de todos. compartir. Y eh, otra pregunta tenemos del doctor Juan Carlos. ¿Está por ahí o se nos fue? Sí, Ana, sería interesante, los compañeros acaban de recibir un curso de, donde se les habló del ciclo de las rocas y ahorita que hablan del magnetismo en las rocas, ¿para qué se utiliza o cómo es que hay magnetismo en las rocas? ¿Qué minerales son los que están asociados al magnetismo? No sé si les podrías hablar algo de esto y cómo fue que cambiamos de la teoría de la deriva continental a la tectónica de las placas, donde hay el crecimiento de los océanos, ¿no? Y empieza a verse la formación de piso oceánico. Si les pudieras comentar algo en ese sentido, por favor. Sí, o sea, depende del tipo de roca, el mecanismo o cómo se magnetizan las rocas. La más común y la que tiene un magnetismo más fuerte son las rocas volcánicas. Y esto sucede porque los materiales que tienen las rocas volcánicas, al estar calientes, tienen ciertos minerales y sus momentos magnéticos están en distintas direcciones y al irse enfriando, se van orientando, la influencia del campo magnético hace que se oriente con la dirección del campo magnético. Entonces, los minerales, los que más son portadores de magnetismo son, por ejemplo, la magnetita, la hematita, son como los materiales magnéticos por excelencia. Entonces, al enfriarse, ya queda orientado las direcciones del campo magnético. Entonces, lo que hacen los estudios de paleomagnetismo y arqueomagnetismo es ir desmagnetizando las rocas para conocer cómo era este magnetismo original. Entonces, justo este estudio que mencionaba el doctor Mora, ayudó, como el paleomagnetismo ayudó a ver la tectónica de placas, el paleomagnetismo fue como la clave final para entender la teoría de la tectónica de placas. Se vio que ciertas rocas tenían cierta orientación y ciertas otras tenían la orientación contraria. Entonces, así se vio que, por ejemplo, las placas se fueron moviendo. Al irse formando, por ejemplo, las dorsales oceánicas, se iba creando material volcánico que al enfriarse se quedaba magnetizado, pero se quedaba magnetizado con la dirección del campo de ese momento. Al ir avanzando, se formaba más material, pero el campo magnético ya había cambiado, entonces se orientaba con otra dirección. Entonces, así se fueron también viendo cómo se había ido invirtiendo el campo, pero también se fue viendo cómo se daba este desplazamiento y cómo, pues esto hablaba de que había un movimiento en las placas tectónicas. Entonces, sí fue una aportación muy importante Sí, y también el ir viendo cómo el polo norte, o bueno, los dos polos, pero para el norte, pues va moviendo de posición. Entonces se puede ir haciendo esa reconstrucción del polo magnético por el paso del tiempo y entonces eso también nos va dando la posición de las placas. claro. Es decir, cuando en el magma se encuentran los elementos químicos, el oxígeno y el hierro, cuando se cristaliza puede formar los minerales ricos en hierro, ¿sí? Como la magnetita, y su propiedad es de magnetizarse. Es decir, se va a orientar cuando se enfría el magma, se va a orientar de acuerdo al campo magnético terrestre
cuando se formó esa roca, ¿verdad? Ujú. Ok, la otra que me gustaría que les platicaras un poco fue, ¿a qué vinieron a Peña del Aire? ¿A qué Sí, vinieron? ahí, Si sí. ya nos diste la medición que Ujú. tomaron, pero ¿cuál es el proyecto que en algún momento se podría plantear aquí y que ellos podrían colaborar con ustedes ¿para qué? Sí, o sea, de hecho, ya justo como llegamos tarde, quería incluir algunas fotos de cómo fue que se hizo esta medición. Ya nos dio tiempo, pero también las podemos compartir. Em, pues como mencioné, hay pocos puntos de medición constante, ¿no? En México solo tenemos el Observatorio Magnético de Teoloyucan. Entre otras cosas, cuando se fundó este observatorio en 1914 no había nada alrededor. Actualmente ha crecido mucho toda la zona a- 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 alrededor del observatorio y empieza a haber como ruido magnético. Entonces, tener otro punto de medición continua pues puede aportar a tener estos registros de campo magnético. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una medición aislada de campo magnético y la idea es continuar haciendo estas mediciones periódicamente al inicio y en algún momento, si existiera la posibilidad, pues instalar un punto fijo de medición de campo magnético. Ahí tiene las condiciones de estar aislado, de no tener ruido magnético. Creo que cumple con las características de esta lejanía de redes eléctricas, de cosas que puedan contaminar las mediciones. Entonces eso sería establecer un punto de medición de campo magnético. Ya, pues realmente te felicito por la plática, qué lástima que no estuvo Gerardo, pero bueno, creo que con tu presentación no hizo falta, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Tenemos un reconocimiento para usted. Vamos a ver. Fer, ¿estás por ahí? Sí, voy. Chicos, prendan sus cámaras para que la doctora vea que sí están en clase. Bueno, pues Súper. este reconocimiento dice, el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Cachiavari Garza por impartir el seminario virtual permanente de guardianes del Geoparque, la conferencia Más de 100 años de geomagnetismo en México. Firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya le haremos llegar este reconocimiento, pero pues bueno, también en nombre de todos los guardianes del Geoparque, agradecemos mucho su presencia, su participación y su compartir estos conocimientos para nosotros que siempre están construyendo, cada tema nos nutre, nos construye, nos edifica cada vez más en la toma de decisiones y en pues saber de qué estamos, en qué territorio vivimos, qué es lo que tenemos y cómo podemos contribuir también a mantener y a fortalecer los estudios que hay acá. Pues bueno, chicos, prendan su cámara para sacarnos una foto con la doctora. Que se vea que sí estuvimos en clase. Decirle, doctora, que ha habido mucha lluvia en el estado, entonces hay zonas en donde no hay internet, entonces hoy no están conectados